¿Vieron eso, niños? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Quieren saber? Pues bien, en esta clase hablaremos sobre la voz humana y sus diferencias. Voces femeninas, voces masculinas, voces de niños, voces más agudas y voces más graves. ¿Sí? Para eso vamos a ver un video y vamos a escucharlos. Pero antes tenemos que hablar sobre los objetivos de la clase. Los objetivos para el nivel medio mayor, es decir, los niños de 3 años, son dos. Primero, reconocer y diferenciar las voces humanas, es decir, reconocer las voces masculinas, femeninas y las voces de niños. Y además tener algún grado de percepción auditiva sobre las distintas alturas de la voz humana. Objetivos para el pre-kinder, es decir, los niños de 4 años, son dos y que tienen que ver con lograr distinguir las diferencias de timbre entre las voces humanas, entre las voces masculinas, entre las voces femeninas y las voces de los niños, y tener alguna capacidad de percepción y discriminación auditiva sobre las distintas alturas del sonido de la voz humana. Los objetivos para el nivel de transición 2, es decir, el kinder, los niños de 5 años, son reconocer y distinguir las diferencias de timbre entre las voces humanas, percibir y discriminar auditivamente las distintas alturas de la voz humana y tener muy claro el concepto de agudo y grave. Vamos, sigamos. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar sobre la voz humana y vamos a escuchar algunos ejemplos auditivos y después los voy a invitar a realizar un par de actividades. Una de las características del sonido es el timbre, que no es el timbre de la casa, no, es la cualidad del sonido que nos permite distinguir los sonidos emitidos por distintas fuentes. Es decir, si tú cierras los ojos, puedes saber si está hablando tu papá, puedes saber si está hablando tu hermano, si está hablando tu mamá o tu abuelita. Claro, gracias al timbre podemos distinguir la diferencia entre los distintos instrumentos musicales. También, gracias al timbre, podemos distinguir el sonido de los distintos animalitos en la selva. Y si todos cantamos, yo podría distinguir cuando canta el niño o cuando canta el adulto o cuando canta una mujer o un varón. Claro, y aquí, gracias a eso, podemos clasificar las voces primeramente como voces masculinas, voces femeninas o voces blancas, que son llamadas así las voces de los niños y niñas. Las voces femeninas tienden a ser siempre más agudas que las voces de los varones. Y en las voces femeninas, la voz más aguda es la de la soprano. Y la voz más baja de las voces femeninas es la contralto. Y entre medio existe una voz que se llama la mezzosoprano. En las voces masculinas, la voz más aguda es la del tenor. La voz más grave es la del bajo. Y entre medio existe una voz que se llama barítono. Las voces de los niños son iguales, es decir, y se llaman voces blancas. Niños y niñas suenan de igual forma y solo se puede hacer la diferencia de que algunos niños o niñas son más agudos y otros niños y niñas son más graves.
¿Pero qué es esto? ¡Claro que sí! Es el teatro de Monín. ¿Se acuerdan que al principio habían unos personajes que entraban al teatro? Pues bien, ellos nos ayudarán a entender auditivamente las diferentes voces humanas. Vamos a escucharlos. Entonces ahora escucharemos la voz de soprano, la voz femenina más aguda. Escuchemos el ejemplo. ¡Qué gran interpretación! Y ahora entonces escucharemos otra gran voz. La contralto, la voz femenina más grave. Escuchamos el ejemplo. ¡Bien! Genial lo que acabamos de escuchar. Ahora escucharemos a una voz masculina. La voz del tenor, la voz masculina más aguda. ¡Pero qué gran interpretación! Y ahora seguiremos con la siguiente voz. El bajo, que es la voz masculina más grave. Vamos a escuchar. Excelente lo que hemos escuchado con estos 4 intérpretes. Y ahora, para finalizar, en el Teatro de Monín escucharemos las voces blancas, las voces de los niños. Habrá un solista y un coro de niños que lo acompañará. Vamos a escuchar esta última interpretación. Muy bien, y gracias a ellos entonces ahora podemos entender de mejor manera
la voz humana con sus diferencias, aguda, grave, femenina, masculina o voces de niños. ¿Sí? Te propongo seguir cantando ahora en tu casa, con tu familia, con tu papá, tu mamá o tu hermano. Les propongo la siguiente canción y ustedes después pueden buscar cualquier otra canción. Y se escuchan para ver quién es más agudo, quién es más grave. ¿Sí? Chao, nos vemos la próxima clase. Soy y Fígaro me llaman, grave soy, bajito y gordinflón. Yo soy Rosina, muy alta y muy fina, agudas mi voz, las notas altas son. Un buen dueto, juntos cantaremos, con grave y agudo formamos nuestro amor. Cantaremos con grave y agudo, formamos nuestro amor. Burbujas van, burbujas vienen, flotan en el aire, no sé dónde irán. Me envuelvo en ella, siento su magia y con mis manos las quiero atrapar. Burbujas van, burbujas vienen, no sé dónde irán. Me envuelvo en ellas, siento su magia y las quiero atrapar.